Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las paradojas del SOAT. A pesar de ser necesario, obligatorio y efectivo, millones de conductores siguen evadiendo el SOAT en Colombia. Además, se han detectado fraudes en sus cobros. Hablaremos del tema con el presidente de Fasecolda, con el doctor Miguel Gómez. Carnet de vacunación, la nueva exigencia. A los propietarios de los bares y de otros establecimientos que atienden al público no les suena del todo la idea de tener que verificar si sus clientes están vacunados o no. Esta noche nos acompaña la presidenta de Asobares, Adriana Plata. La transformación de Avianca. La aerolínea se prepara para cambiar de nacionalidad, su esquema de operación y también su forma de financiarse. Todo se deriva del plan de reestructuración aprobado por un juez en los Estados Unidos. Juan Fernández nos cuenta todos los detalles. Y comenzamos esta emisión hablando del SOAT, su importancia y sus problemas. Sobre el tema, Fasecolda acaba de publicar un informe muy interesante que a la vez trae cifras muy preocupantes. Doctor Miguel Gómez, presidente de Fasecolda, buenas noches y muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias, Víctor, por la invitación y un placer estar con toda la audiencia de Caracol. Doctor Gómez, tengo entendido que el parque automotor de Colombia ya debe estar superando los 14, los 15 millones. No sé si ya llegó a los 16 millones de vehículos. De toda esa cifra, ¿cuántos tienen el SOAT actualizado? Sí, a ver, ya superamos los 16 millones de vehículos en nuestras calles y carreteras. Únicamente 8.9, o sea, casi 9 millones de vehículos tienen SOAT. Luego la evasión del SOAT es cercana al 47%, o sea, más o menos la mitad de los automóviles o los vehículos que circulan en nuestras calles y carreteras no están cubiertos por el seguro. ¿Y cuál es el riesgo de que tengamos un 47% de vehículos por ahí en las carreteras sin el SOAT? Bueno, el riesgo en líneas generales pues es parte del buen diseño que tiene digamos, la estructura del seguro. Así usted no esté asegurado. Si a usted es herido en un accidente de tránsito, de todas maneras lo van a atender en la clínica. Porque hay dos canales de atención. Si usted está asegurado, pues naturalmente su compañía de seguros va a pagarle a la IPS la atención que sea necesaria para atender sus heridas. Si no está asegurado, si por ejemplo usted está parado en una esquina y pasa un carro fantasma y lo atropella, de todas maneras lo van a atender con cargo a los recursos del SOAT, porque una parte de lo que la gente paga cuando compra el SOAT va para la ADRES, que es una entidad del Estado que se encarga de asumir el costo de la atención médica de esos heridos que no tienen SOAT. Entonces, la ventaja que tiene el SOAT es que realmente es un seguro universal que cubre a todos los colombianos. Si usted es conductor, si usted va en un bus, si usted es ciclista, si usted es peatón, si es motociclista y es herido en un accidente de tránsito, usted tendrá atención con cargo al SOAT. Unas veces directamente a través de la compañía de seguros, claro, otras veces con cargo a la ADRES. Doctor Gómez, ¿por qué es tan alta la evasión del SOAT en Colombia? 47% de los vehículos sin este documento actualizado. Pues es triste decirlo, pero la gente considera que a ellos no les va a pasar nada. Ellos son inmortales, por un lado. Segundo, hay un problema de control. Esto es facilísimo de controlar. En otras partes del mundo la evasión del equivalente del SOAT es cero. La gente no sale a la calle sin su SOAT porque sabe que el riesgo es muy grande. Podría ser muy fácil de controlar. Por ejemplo, cada vez que usted tiene que pagar los impuestos de sus carros o de su motocicleta, pues usted debería estar al día con el SOAT y digamos, no tendríamos estos niveles de evasión. Lamentablemente, la evasión es sobre todo muy alta en los que más accidentes tienen, que son los motociclistas. En 88 de cada 100 accidentes que hay en nuestro país está involucrado un motociclista. Entonces ellos, que son los que más accidentes tienen, los que obviamente tienen heridas más graves,
son los que más evaden el SOAT y eso pues naturalmente hace que la estabilidad financiera del seguro esté muy comprometida. ¿Qué balance tienen reciente sobre desembolsos con cargo al SOAT para atender pues todos estos siniestros relacionados con accidentes de tránsito? Sí, bueno, este año pues hemos desembolsado 1.4 billones de pesos para atender a los heridos. Pero déjeme darle unas cifras globales del SOAT, que esas sí son impresionantes. Cada año, en promedio, el SOAT atiende 700.000 heridos. O sea, 2.300 heridos al día son atendidos con cargo al SOAT. En los últimos 3 años se han atendido 2,5 millones de personas. En ese mismo periodo, en los últimos 3 años, han fallecido víctimas de accidentes de tránsito 20.000 personas, o sea, casi 7.000 muertos al año en accidentes de tránsito. Es una verdadera guerra, es una tragedia nacional que enluta a las familias y es uno de los dramas, digamos, de esta sociedad. Pero entonces el SOAT es un seguro masivo que atiende miles y miles de personas. Y a pesar de eso, la gente todo el tiempo habla mal del SOAT, parece que es carísimo y adicionalmente lo evade. Entonces sí es un caso extraño, porque además el SOAT es el mejor pagador del sistema de salud. Una compañía de seguros tiene 30 días para pagarle a la IPS cuando se trata de un herido del SOAT. La gente se le olvida que antes de que hubiera SOAT, había una cosa terrible que se llamaba el paseo de la muerte. Entonces usted estaba parado en una esquina, lo atropellaba un carro fantasma y un buen samaritano lo montaba en un taxi y lo llevaba a una clínica. Y la clínica decía, no, yo no lo voy a atender porque si ese tipo se muere, ¿quién me va a responder a mí por toda la atención médica? Y entonces la gente la empezaban a mover de una clínica a otra en una cosa terrible que muchas veces terminaba con la muerte de las personas. Hoy en día, Claro. ustedes lo han visto en las calles, apenas hay un accidente de tránsito, llegan 1, 2 y incluso a veces 3 ambulancias a llevarse el herido porque el herido del SOAT tiene tratamiento prioritario en las unidades de cuidados intensivos. Entiendo. Bueno, eso por el lado de los que evaden el SOAT, pero ya mirando los recursos que se recaudan con el pago de este impuesto, ¿qué fraudes han identificado ustedes? ¿Qué es lo que están denunciando en las últimas horas sobre los que quieren hacerle conejo a los recursos de este seguro? Sí. Cuando usted compra el SOAT, de cada 100 pesos que usted paga, 55 van para la compañía de seguros y 45 van fundamentalmente para el sistema de salud. Entonces, es muy importante que los recursos, especialmente los del sistema de salud, pues se administren con transparencia. Entonces, hay muchas maneras de hacerle fraude al SOAT. Una es falsificando la póliza. Eso es difícil porque pues, se ha hecho el esfuerzo por desmaterializar la póliza y entonces pues cada vez el fraude es más difícil. Pero hay muchas modalidades. Por ejemplo, hay gente que se lesiona haciendo un trabajo en la casa. Usted está subido en una escalera y se cae y se lesiona y entonces la gente dice que fue en una motocicleta, va a la clínica y entonces obviamente la atienden más rápido y está cubierta por el SOAT, pero no fue un accidente de tránsito. Esa es una forma de hacerle fraude. Hemos detectado en los trabajos que hace Fasecolda gente que se accidenta 10, 15, 20 veces al año. Cosas que son obviamente accidentes fingidos, pero obviamente eso en complicidad con una IPS pues lo que hace es desangrar los recursos de la salud. Hay gastos que son desmedidos. Usted se cayó, una caída leve de un ciclista en un accidente pequeño en una calle y usted pues se raspó y lo llevan a la clínica y resulta que la clínica le hace cuantos exámenes sea posible, toda clase de rayos X y eso obviamente infla las facturas. Tenemos un tema muy complicado que es el costo del material de osteosíntesis. Es el material que se utiliza para las fracturas. Y como la inmensa mayoría de los accidentados son motociclistas, pues ellos tienen muchas fracturas. Los costos del material de osteosíntesis en el país pueden variar de 1 a 30. Lo que cuesta en un hospital 1, cuesta 30 en otro. Entonces ahí hay muchas formas de hacer fraude y lamentablemente eso ha llevado a que las compañías aseguradoras desde el año 2018
objeten 137.000 millones de pesos en pagos porque consideran que esos pagos no cumplen con las normas legales. Doctor Gómez, pues grave, ¿no? Esta situación, ¿ustedes han denunciado esto ante alguna autoridad? ¿Alguien está investigando? Porque si las mismas clínicas y médicos pues son cómplices de estos fraudes, pues peor aún, ¿no? Todo el tiempo pues hacemos lo que llamamos un informe de atipicidades, utilizando mecanismos de inteligencia artificial y algoritmos. Logramos en esa base de datos gigantesca del SOAT identificar comportamientos que nos parecen atípicos. Y entonces esos comportamientos los remitimos a los organismos de control, a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República, porque se trata de recursos de la salud, y a la Superintendencia Nacional de Salud, que es la encargada de la vigilancia de los entes de las IPS. Recientemente, hay que reconocer, un muy importante estudio, informe de la Contraloría General de la República, que ha puesto el foco a este tema. Y la Superintendencia Nacional de Salud también se ha pronunciado en los días recientes. Falta, obviamente, que se concluyan investigaciones porque en muchos casos aquí se trata no solo de un problema de fraude, sino un problema realmente criminal porque se están desviando recursos que corresponden al Sistema Nacional de Salud. Doctor Gómez, muchas gracias por estas cifras sobre fraude y también sobre evasión del SOAT en Colombia. Que tenga una feliz noche. A ustedes, un saludo muy cordial a toda la audiencia. Es el presidente de Fasecolda esta noche aquí en Signo Pesos. A propósito, expertos que velan por la seguridad en las vías explicaron hoy los elementos que debe tener un carro para considerarse seguro. Estas recomendaciones son claves a la hora de evitar accidentes de tránsito. Veamos. Los siniestros viales en la mayoría de los casos son prevenibles y evitables. Para la Liga contra la Violencia Vial, una fundación que busca proteger la vida de las personas en las vías, la seguridad de los ciudadanos tiene mucho que ver con el tipo de vehículos que se ofrecen en el mercado y aquellos que adquirimos. La seguridad se ha convertido en un lujo y no en un derecho. ¿Cuánto vale la vida de un colombiano? Es decir, que estamos trasladando el costo de esa seguridad a los más vulnerables. Yo creo que aquí hay que revisar muy bien, porque si en otros países se ha logrado mantener esos mínimos de seguridad vehicular, las instituciones han sido instruidas para proteger la vida. Al comprar un vehículo, ¿usted evalúa qué tan seguro puede llegar a ser? Para los expertos de la Liga, un carro seguro debe contener como mínimo 6 bolsas de aire, cinturones de 3 puntas, un control electrónico de estabilidad, reposacabezas, entre otros. Sin embargo, la seguridad del vehículo no solo es para el que va adentro, sino para los peatones, ciclistas y motociclistas. Nosotros tenemos niveles de seguridad vehicular muy bajos comparados con lo que se exigen en otros países del mundo. Nosotros, por ejemplo, no es obligatorio las cortinas laterales de airbag, los cojines de airbag para todos los pasajeros. Si todos estamos en riesgo, no tenemos por qué no exigir, independientemente de que seamos compradores o tenedores de un vehículo. La seguridad de los vehículos nos concierne a todos. Entre el 2015 y el 2020, siniestros que involucraron automóviles apagaron la vida de 7.676 peatones, ciclistas y motociclistas, y 3.318 personas perdieron la vida dentro de un carro. Por eso, la campaña Carros Más Seguros busca incentivar acciones desde el gobierno para elevar los estándares obligatorios de seguridad en el país y que sean cada vez menos las víctimas fatales. Con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cuántos recursos de bonos verdes sostenibles se han canalizado a través de los bancos en Colombia. Ya les contamos. Continuamos en Signo Pesos. Los colombianos deben alistar su certificado de vacunación contra el COVID para poder ingresar a eventos masivos. El anuncio lo hicieron desde París el presidente Iván Duque y el ministro de Salud Fernando Ruiz. La medida incluye a bares, restaurantes, escenarios de conciertos, entre otros. Veamos.
Buenas tardes. Al menos una dosis aplicada deberán tener los colombianos que quieran ingresar a lugares donde se desarrollen eventos de entretenimiento, así como también eventos deportivos o sitios religiosos. El gobierno toma la medida por la baja asistencia de los jóvenes entre 18 y 30 años a aplicarse la segunda dosis o a no asistir aún, ni siquiera a aplicarse su primera vacuna. Dice el Ministerio de Salud que hay 15 millones de biológicos listos para aplicar. Tenga en cuenta estas dos fechas que serán cuando se empezará a exigir el carnet de vacunación con al menos una dosis, desde el 16 de noviembre para mayores de 18 años, desde el 30 de noviembre para mayores de 11 años. A usted le pedirán el carnet para ingresar a cines, bares, restaurantes, discotecas, lugares de baile, eventos deportivos, iglesias, eventos en instituciones de educación. También entran las iglesias, está especificado que entren las iglesias y también cualquier evento que se realice, por ejemplo, al interior de un colegio. No hay que usar carnet de vacunación para entrar al colegio o a la escuela, pero si dentro del colegio o la escuela se hace un evento, ese evento debe verificarse el carnet de vacunación. La medida se toma por varias razones, por el riesgo del cuarto pico y sobre todo porque jóvenes entre los 18 y 30 años no están asistiendo a la vacunación. Yo prefiero no hablar tanto de la palabra obligatoria como decir que es necesario, que es además un mecanismo de control social apoyado en la ciencia para que logremos la mayor inmunidad colectiva y sobre todo que minimicemos los riesgos en la salud. El ministro de Salud dice que hay vacunas suficientes para aplicar. Tenemos cerca de 15 millones de vacunas disponibles en Colombia en este momento. Un stock suficiente para vacunar a todas las personas, por lo menos con la primera dosis, que se acerquen a pedir su respectiva vacunación. Para ingresar usted podrá presentar el carnet en físico, descargar el certificado o tener también a la mano el código QR del aplicativo Mi Vacuna. La decisión contempla sanciones para quienes no cumplan. Por ahora no se exigirá carnet de vacunación para ingresar al transporte público, vuelos o centros comerciales. Desde París, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Gracias, Rubén. Pero ¿qué piensan sobre esta medida los propietarios de bares, que son parte de los sitios incluidos en esta medida? Hemos invitado para hablar de este tema a la doctora Adriana Plata. Ella es la presidenta de este gremio de Asobares. Doctora Plata, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo le ha ido? Gracias por abrir este espacio para nosotros. Doctora Plata, ¿qué opinan ustedes, los bares, sobre este anuncio del gobierno nacional? Desde Asobares Colombia y con nuestros afiliados siempre hemos apoyado los procesos de cuidado colectivo. Voluntariamente cerramos nuestras puertas cuando todo esto empezó en marzo del 2020. Lo único que reaccionamos frente a este nuevo anuncio es que debemos tener lo antes posible la claridad de los impactos que esto va a tener en cuanto a la operación de los establecimientos, las responsabilidades que tendrán que asumir los empresarios y sus equipos de trabajo y temas, por ejemplo, en si este proceso va a tener, como se había solicitado y hablado por el Ministerio de Salud la semana pasada, un periodo de transición, un periodo donde el ejercicio sea pedagógico y que en ningún caso se vuelva un tema más policivo, un tema más respectivo y mucho menos un tema sancionatorio para un sector que tal vez fue el último en poder abrir sus puertas y que hoy deberá poner una restricción frente a sus clientes. Apoyamos 100% la vacunación, creemos firmemente en que la vacunación es parte fundamental de los procesos de reactivación económica de todos los sectores, pero sí tenemos esas inquietudes de cómo se va a tener que aplicar esta validación y sobre todo las implicaciones que tendrá para los empresarios a nivel policivo, a nivel de controles de IBC, qué entidades van a ser las que van a verificar que los sitios lo pidan y en el caso en que no, cuáles van a ser esos procesos con los establecimientos. Doctora Plata, pero ¿ustedes tienen la capacidad logística para hacer esa verificación, así como por ejemplo verifican que un joven efectivamente sea mayor de edad exigiendo la cédula? Pues es una carga adicional para el proceso de ingreso a los establecimientos. Lo que estamos también tratando de entender es cómo se va a materializar en la operación de los sitios
Claramente es un proceso de validación que deberá partir de la buena fe. El establecimiento de un equipo de logístico no tendrá como validar, por ejemplo, que un documento físico sea legal, original o no. Y esos son los procesos que necesitamos en conversación con el Ministerio, llegar a un punto claro de cómo va a operar. Nos han dicho que presentando el cartel físico o el QR o el digital, pero obviamente estos procesos son procesos que debemos armonizar con la real operación de un establecimiento. Doctora Plata, pues bueno, estaremos pendientes de cómo será la reglamentación de esta medida. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. A ustedes gracias por este espacio y a todos los que nos están viendo, una invitación muy grande a seguir el proceso de vacunación. Solamente si llegamos pronto a ese proceso de inmunidad de rebaño, podremos tener una reactivación económica permanente y segura para los empresarios y los equipos de trabajo. La reacción entonces desde los bares de Colombia. Y es que estas nuevas medidas de aforo se producen en medio de la expectativa de los especialistas de la llegada de un nuevo pico de la pandemia. Muchos factores estarían favoreciendo la nueva oleada, aunque esta se presentaría de manera diferente a las anteriores que hemos tenido en Colombia, entre otras por el avance en el proceso de vacunación. Veamos. Un cuarto pico de COVID parece inevitable en el país. Hay factores que lo favorecerían, como la presencia de la variante Delta, el relajamiento de medidas de autocuidado y el 12% de la población que no se ha querido vacunar. Entre menos inmunizados tengamos, más probabilidades de hacer formas severas de la enfermedad existen. También por otra cosa importante, las aglomeraciones, los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento físico. Frente al tema, los expertos aseguran que el leve aumento de casos en ciudades como Santa Marta, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta, registrados en los últimos días, hacen pensar que esta cuarta oleada se presentaría por regiones. Hay dos medidas claves que van a marcar la fuerza o no del cuarto pico. Uno, la vacunación, que sea alta en todos los grupos de edad, que debe ser alrededor del 60-70%. Todavía en Colombia es de menor que el 40%. Además, gracias a la vacunación, el nuevo pico tendría incidencia sobre todo en contagios, pero no se vería una alta mortalidad ni ocupación UCI por casos graves. Pero ese pico va a ser de casos, muy parecido a lo que se ha visto en otros países. Las infecciones leves, quizás infecciones asintomáticas, que son las que ocurren en personas que tienen una inmunidad previa por la vacuna o por una infección. Y no tanto picos como los que tuvimos anteriormente. Para enfrentar este cuarto pico, de nuevo hacen un llamado a mantener medidas que no deberían modificarse. Es muy importante el uso de tapabocas, distancia física, aforos, ventilación, la realización del prueba, rastreo y aislamiento. Ahí hemos bajado la guardia. Todo dependerá de nosotros, seguir avanzando con las vacunas, no descuidar el autocuidado, mantener el rastreo y aislamiento de casos serán la clave para que esta nueva oleada la podamos enfrentar de una forma leve. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre las duras críticas de las Naciones Unidas a los subsidios que se otorgan a combustibles fósiles como la gasolina y el ACPM en países, por ejemplo, como Colombia. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 3,4 billones de pesos. Y corresponde a la suma de dinero que ha movilizado Colombia a través de bonos verdes y sostenibles, principalmente a través de los bancos en nuestro país. El reporte fue entregado hoy por el superintendente financiero Jorge Castaño en la convención bancaria que se realiza presencialmente en Cartagena. Castaño dijo que pese a que esta suma es bastante grande, esos recursos son insuficientes para lograr las metas ambientales del país. Llega Juan Fernández con información clave del sector empresarial. Buenas noches, Juan, adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Usted ya sabe que el juez de bancarrotas del Tribunal de Distrito de Nueva York aprobó el plan de reestructuración de Avianca en ese camino de salida de su proceso de quiebra. Con esa aprobación, Avianca pues logra reducir su deuda de 5.000 millones a 3.500 millones y elevar sus niveles de caja de unos 470 millones de dólares a más de 1.250 millones. Y la aprobación pues se da después de acuerdos con los acreedores, tenedores de bonos y la Asociación Colombiana de Aviadores
civiles de Colombia, que hacía un reclamo en su momento de no menos de 6 millones de dólares. Y se sabía pues ya de la creación de esa nueva holding llamada ahora Avianca Group International, con sede en el Reino Unido, y también pues las acciones de la compañía pues que han salido de la Bolsa de Valores de Colombia. Juan, entonces después de esa reorganización, ¿quiénes serán los nuevos dueños de Avianca? Pues Víctor, serán algunos prestamistas y tenedores de pagarés, como por ejemplo United Airlines, como Kingsland Holdings, Citadel. Se dice que recibirían cerca del 70% del capital de la aerolínea a cambio de cancelar más de 900 millones de dólares de deuda. Esos inversionistas decidirán si la compañía vuelve a la bolsa o no en un futuro. Y mire otros temas como la reducción de tarifas que molestan tanto a la gente, y ahora que ese acuerdo de reorganización incluye una baja en ellas de esa media de 114 de hoy a unos 82 dólares, casi un 30% menos, y es justo ahora que la aerolínea pues recibe críticas de los usuarios por cobrar como una aerolínea regular, cuando al final hoy ya operan como una aerolínea de bajo costo. La nueva configuración de los aviones, estos Airbus A320, implicará un cambio de 14.000 asientos, eso le dará una capacidad ampliada de 20% en los aviones. Finalmente, Avianca volvió a ser dueño del 100% del programa de fidelidad Life Miles, del que tenía cerca del 89%. Con el plan aprobado, Víctor, para finalizar, Avianca cree que en 2023 pueda dar una utilidad de 40 millones de dólares. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Además, producto de esta reorganización, todos los anteriores accionistas, incluido el señor Efromovich, pero también aquellos que compraron acciones hace más de 10 años, perderán todo su capital, todo su dinero. Precisamente vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana será de 3.837 pesos con 84 centavos. Subió más de 50 pesos el dólar hoy, producto de decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, tuvo una importante caída superior al 4%. Se ubica por debajo de los 82 dólares por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.873.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 1,01%. La acción más valorizada fue la de Fabricato, tuvo una ganancia importante, superior al 11%, y la acción que más cayó fue la del Grupo Éxito, que tuvo un retroceso del 2,29%. Antes de despedirnos, los queremos dejar con este dato. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo fuertes críticas a los subsidios que los gobiernos entregan en muchos países, incluido Colombia. Otorgan por el uso de los llamados combustibles fósiles. Ahí está la crítica, esos subsidios, por ejemplo, a la gasolina y al ACPM. Advierten que este tipo de subsidios cuestan 423.000 millones de dólares cada año a nivel global. Consideró que se deben reducir o eliminar. El objetivo es ayudar a bajar las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero el problema es que esos subsidios incentivan el mayor consumo de petróleo, de gas y de carbono. Además, frenan la entrada de más proyectos de energías renovables. Dice Naciones Unidas que hay que fijarles a esos combustibles precios más altos, eliminar los subsidios para de esa forma desestimular la producción. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.